Dios le bendiga. Aquí con ustedes su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, trabajando allá en mi iglesia en First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que está en la ruta 60 entre el pueblo de Million y Wakeman. Y allí servimos al Señor en aquellos que nos permite hacer y nos ayuda a hacer para su gloria y para su honra. La iglesia la pastorea el doctor Marvin Osborne, una iglesia de habla inglesa, y le invito a que nos visite. Si usted entiende el inglés y no tiene iglesia local, para que escuche la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios y reciba el amor de Dios, conforme a la que la Biblia nos enseña en las Escrituras, que el amor de Dios es al prójimo como si fuéramos a nosotros mismos. Y vamos a hacer ahora una desviación, pero relacionada con el libro de Romanos, capítulo 1, y los últimos versículos que estuvimos leyendo, acerca de las conductas que vemos que se repiten de aquellas personas que niegan a Dios, que niegan su existencia, que niegan su divinidad, que niegan su santidad, que niegan su verdad y se van tras la mentira. Hay una diferencia entre esas personas que menciona el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Romanos y una diferencia con los que han creído en Cristo y han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Y debe haber una diferencia para que el mundo pueda distinguir entre lo que es creyente y es cristiano y entre aquellos que no siguen a Dios y no creen a Dios, entre la luz y entre las tinieblas, como diríamos. Debe haber una diferencia bien distinguible. Vamos a hablar de por lo menos 6 de ellas. Las vamos a dividir, creo que al principio, en 3 grupos, en 2 grupos de 3 cada una. 3 diferencias primero y 3 diferencias después. Las primeras 3 vamos a ver que son diferencias que existen en el creyente y que son la obra de Dios en el corazón de las creyentes y no se ven con los ojos naturales, sino es una acción espiritual hecha por Dios en el corazón de los hombres. Las primeras 3 son las siguientes. La primera ya la hemos hablado anteriormente. Y la primera es que todos somos creados por Dios, pero solamente aquellos que reciben a Jesús y creen a Jesús como Señor y Salvador son hijos de Dios. Así que, aunque todos somos creados por Dios, solamente aquellos que creen en Jesucristo y reciben a Cristo como Señor y Salvador son llamados hijos de Dios. Eso lo leímos en el libro de Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Y añade el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 8 y versículo 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Todo aquello que Cristo, al final de los tiempos, cuando vengan los cielos nuevos, la tierra nueva, la nueva Jerusalén, cuando Cristo herede todas esas cosas, nosotros juntamente con Cristo somos herederos de todo aquello que Dios ha preparado para su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesús. La segunda gran diferencia es que los que hemos creído en Cristo, que ahora somos hijos de Dios, vivimos un nuevo nacimiento. Vivimos un nuevo nacimiento. Dice el apóstol Juan en el capítulo 3, versículos 3 al 7. Y leo: respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo. Nicodemo trató de entender cómo es eso de nacer de nuevo. Y el Señor Jesús le dice, él le pregunta a Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Él estaba pensando en las cosas naturales. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, y agua en este caso y en la Biblia representa la palabra, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Si no naces de nuevo, no puedes ver. Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es, dice el Señor Jesús. Lo que es nacido de la carne, los que somos creados por Dios, son nacidos de la carne. Los que somos hijos de Dios somos nacidos del Espíritu.
Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que os dije, os es necesario nacer de nuevo. Y no solamente la tercera diferencia de la obra de Dios en nosotros, en nuestros corazones, no solamente es que nacemos de nuevo, sino que entonces somos una nueva criatura, una nueva creación. Como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 y versículo 10, creados en Cristo Jesús. De modo que si alguno antes Cristo, segundo de Corintios, capítulo 5, versículos 17 al 18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En Cristo todos somos nueva criatura. Para Dios todo lo pasado ya no existe, es borrado. Y aún lo nuevo que llevamos en Cristo, que no agrade a Dios, que sean nuestros pecados y nuestras faltas, también son borrados. Nada de eso. Somos nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, y aquí somos hechas nuevas. Y todo esto, dice el apóstol Pablo, proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. De nuevo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Una gran diferencia entre antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo. Ahora hemos vuelto a nacer mediante el Espíritu y la palabra. Ahora somos una nueva criatura. No la de antes, sino una nueva criatura. Esas son las primeras tres diferencias que vamos a hablar en este devocional. Todas a través de Dios, hechas por Dios en el corazón de los hombres, se ven solamente mediante, y vamos a hablar de eso, nuestras acciones posteriores como hijos de Dios, y no se ven en el corazón de los hombres, por lo cual es entonces responsabilidad de nosotros los creyentes mostrar que Dios vive en nuestros corazones. Padre, gracias te damos en esta mañana otra vez. Bendice tu palabra, bendice este devocional. Y ayúdanos a entender bien, Señor, la gran diferencia, esas diferencias que hay entre los que no viven con Cristo, que no viven creyendo a Dios, que no viven creyendo en su santidad y en su verdad y en su divinidad, y nosotros los que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador, que hemos vuelto a nacer, que somos una nueva criatura, que ahora somos declarados por medio de recibir a Cristo como Señor y Salvador, como tus hijos, y si hijos, herederos y coherederos con Cristo Jesús. Gracias, Padre. Haz tú la obra en aquellos que todavía están en ese grupo de las tinieblas, que no siguen a Dios, que no creen a Dios. Y ayúdalo, Señor. Abre sus ojos, Señor, para que vean a Cristo y encuentren al Señor Jesús y lo reciban como Señor y Salvador. Gracias, Padre, por el nombre de Jesús que oramos. Amén.